hay que llevarlo que pregunte por la naturaleza de la fuente y que pregunte por la autoría de esa fuente. Si nosotros le damos la ficha sin autor, sin año de publicación de la fuente, no le estamos dando herramientas que puedan hacer que ellos enjuicien a la fuente. Cuando vayamos a preguntar, porque toda fuente tiene valor y tiene propósito, este método se le llama el método del OPCBL, de origen, propósito y contenido. El estudiante analiza el valor. Y esto no te sirve solo para historia, te debe servir para cualquier materia que implique seleccionar información. De ahí la valentía, la validez, de ahí la validez de lo que tenemos para enseñar ciencias sociales. Ciencias sociales te ayuda a resolver problemas que la matemática no puede y que la física y la química tampoco pueden. De ahí que son importantes y que de ahí que en algunos países sea historia, enseñanza de la historia y la ciencia social. La historia la han sacado de las ciencias sociales para darle nuevamente su jerarquía. Esa es una cuestión que está sucediendo. Propósito y contenido. La fuente me brinda algo valioso. Yo tengo que ver si ese contenido que me brinda es importante y lo puedo tomar en cuenta. Esto va a llevar a que el estudiante interprete críticamente las fuentes diversas. Saber interrogantes. Las investigaciones han mostrado, sobre todo lo que hace Gustavo ahí, que tenemos una debilidad como maestros para enseñar a interpretar las fuentes primarias. Entonces este marco interpretativo nos podría llevar a tener algo interesante para cuestionar, interpretar a la fuente. ¿Estamos bien? Entonces, vean, siempre preguntar por el origen, por el propósito, por el contenido. Estas diapositivas voy a pasarlas a Mario y luego se las voy a compartir también para que puedan hacer uso. Anoten lo más relevante porque lo que se pierda lo van a tener luego también. Entonces anoten lo que consideren relevante nada más. Y como toda fuente tiene limitación, toda fuente histórica tiene limitaciones. ¿Ok? Como les dije, si ustedes van a enseñar sobre la conquista o invasión, como quieran llamarla, ¿qué tenemos que acercarle al estudiante? ¿También lo pensaba pasar? ¿O está prohibido realizar? ¿Está prohibido leer Francisco Pizarro? ¿Para la conquista? Yo no voy a leer el gusto que habla de Pizarro. ¿Me van a decir es hispanista? No se pase Capitán Perú ni nada por el estilo, ¿no? O sea, por si acaso. Pero toda fuente que está dentro de nuestro diseño necesitaría estar siendo discutida. Porque ahí nos van a decir, el profesor es de izquierda, por eso me hace leer la entrevista de sí. El profesor es de derecha, porque todo lo que hizo Fujimori está sumamente bien. Bueno, entonces no es contra nosotros, ¿me entienden? Algunos profesores no enseñan críticamente porque puede haber un temor a lo que piensen de lo que puedan decir o hacer. Sí. Bueno, es que durante el periodo de Alberto Fujimori, ¿no? En todo ese periodo nefasto de dictadura, ¿no? Hubo la ley esta de apología de terrorismo. Y por ahí también los maestros de ciencias sociales, creo casi todos, nos abstenemos un poco, ¿no? De plantear algunas ideas así contestatarias contra el régimen, ¿no? El sistema. Sí, totalmente de acuerdo, maestro Eugenio. No quiero estar en la cárcel. No, nada, pero es el proceso, ¿no? Definitivamente. No, yo no voy por ese lado, pero sí cuando se presentan las fuentes, estas fuentes pueden ser discutidas, analizadas, ¿no? Yo creo que ahí no estamos haciendo ninguna apología ni nada por el estilo. Es que el tema, maestro, disculpe, se ha cuestionado mucho, por ejemplo, a los estudiantes. No se le podía entregar, por ejemplo, a 7 ensayos. Yo ahora entiendo, nadie lee 7 ensayos. O plantearle, por ejemplo, la lectura del marxismo, ¿no? Mire, maestro, ¿por qué hago este comentario, no? Porque es importante que nosotros como maestros de sociales sepamos esto. Se viene una coyuntura electoral nacional o general, y hasta los futbolistas saben, ¿no? Comunismo no. Pero yo me pregunto, le preguntamos a los jugadores de la selección, ¿qué entiende por comunismo? No lo entienden. Entonces es importante que nuestros estudiantes conozcan, ¿no? A profundidad como ideología, no tanto que la continúen, ¿no? Sí, ese es un tema, ¿no? Como decía, no se trata de politizar
criticar la escuela, ni se trata de, digamos, que se nos juzgue o todo lo demás. La idea es que tengamos nosotros en cuenta un asunto básico, no fundamental: interpretar críticamente las fuentes diversas. ¿Ok? Sus intervenciones son importantes y yo quiero mostrarles con esto la primera propuesta para enseñar las ciencias sociales, sobre todo la parte histórica, pero esto lo pueden extrapolar a muchas más cuestiones. Por ejemplo, esta es una pregunta que utiliza un término complejo, que es el en qué medida. Ustedes lo pueden llevar por ¿cuál fue la causa política principal de la Primera Guerra Mundial? Yo preguntaría eso para que el alumno automáticamente jerarquice las causas. Porque la pregunta es, la historia sabemos que es multicausal. La pregunta es, ¿y qué originó la Primera Guerra Mundial? ¿Intereses económicos, el imperialismo británico y todo lo demás? El afán expansionista. El afán expansionista, el atentado contra el archiduque, que desencadena. pero es una crisis ¿y qué pasa si yo encuentro fuentes que la pueden sustentar o sostener que de otra manera, sin ese detalle, no empezaba nada, porque al final tenía que detonar? Que una sea más relevante que otra se puede cuestionar. Y eso es interesante, que el estudiante jerarquice causas, y justamente la capacidad, elabora explicaciones, te dice que el estudiante aprenda a jerarquizar causas, no que te las describa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Que los textos muchas veces hacen eso, que describen una serie de causas. ¿Y el estudiante qué hace? Las repite. No, los estudiantes tienen que aterrizar en un periodo determinado y elaborar. Entonces tenemos un tiempo de imperialismos, tenemos el sistema de alianzas, y el alumno tendría que de repente decidir cuál es la más importante desde su punto de vista. Pero ¿cómo va a justificar? A partir de la lectura de fuentes, a partir de la comprensión del tiempo, a partir de ver hechos relevantes. Este es un problema histórico, así se le llama. Se plantea un problema histórico para enseñar historia. La otra forma es plantear problemas socialmente relevantes. Pero no perdamos de vista, por favor, que el tema de plantear problemas históricos a veces te lleva a dejar la conexión, muchas veces, si es que no lo hacemos, con el tiempo de la sociedad contemporánea, es decir, del mundo actual en el tiempo. Por eso es que la metacognición o el cierre o momentos de las clases tiene que ver el vínculo con el presente. Y esa abstracción, a veces dura, difícil, la tiene que realizar primero el profesor para ir modelando la capacidad que el estudiante va a ir desarrollando a la práctica histórica. Porque la historia, por definición, es una ciencia que estudia ¿qué? El pasado, lo analiza ¿para qué? Y para proyectarse ¿a dónde? Conciencia histórica, proyección al futuro, pensamiento histórico, comprensión del presente y ese pasado de forma crítica. Eso el currículo no te lo dice así. Y ese es el problema cuando lo hemos tratado de paradigmatizar. Augusta Valle y otros investigadores son los que han desarrollado estas cuestiones. Yo quiero ir cerrando esto hablándoles de otras cosas que también podemos hacer con nuestros chicos de primero y segundo, que son las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento más sencillas son estas, ¿no? La del veo, pienso y me pregunto. Sirve mucho para desarrollar habilidades que están todavía en déficit: observar críticamente, reconocer, identificar. Si nosotros no tenemos eso, es muy complejo que podamos llegar. Bueno, esta es una acuarela de Pancho Fierro. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Primaria. Una fuente primaria, ok. Primaria para estudiar la independencia, ok. Nos da una óptica, una visión, una perspectiva de Pancho Fierro. Entonces, yo veo, pienso y me pregunto. ¿Qué veo primero? Yo lo describo, lo puedo describir como estudiante. ¿Quién es el que está acá abajo? Un soldado. Ok, puedo decir que es un soldado, ¿por qué? Vestimenta, ¿no? Sí, muy bien. Observación crítica. Estoy mapeando toda la fuente visual.
y ayuda mucho a trabajar las fuentes visuales. Esta es una acuarela porque puedo utilizar una caricatura también, que la voy a traer otro ejemplo, pero con esa estructura para poder desarrollar esa habilidad de agudeza visual. Eso ayuda a desarrollar habilidades que necesita no solo la competencia histórica, sino otras más. Esta, por ejemplo, de las caricaturas. Y me ayudan a explicarle al estudiante que un tipo de fuente es la caricatura, pero que no debemos creerle al pie de la letra a la caricatura. Porque la caricatura, ¿qué tiende a hacer? Exagera, deforma, tiene una intención. Puede ser irónica. Es irónica, es una burla, es sarcástica. Por lo tanto, hay que ver nosotros que tiene una idea sobre la historia, pero que necesita ser contrastada con otra forma. Es que las caricaturas, profesor, también parten de una verdad, desde el punto de vista de quien la dibuja. Así es. El estudiante tiene que llegar a ese razonamiento interpretativo. Pero para eso nosotros tenemos que darle, como siempre dije, el título de dónde proviene, para que él vea quién es, y la olla de cuándo salió, quién la dirigió y por qué se van contra Belaúnde de Terry, por qué retratan en la página 11. Entonces el estudiante con la indagación va buscando eso, va indagando, y de esa manera el estudiante puede llegar a la conclusión de por qué está Velasco contemplando todo este desorden político. Eso yo, no Belaúnde, soy yo. Velasquito. Ahí Ahí está Belaúnde, el Tucán, ¿no? Ahí de la Torre, está toda la mancha. Entonces, así la adquisición de ese conocimiento histórico, se dan cuenta, le di los datos porque me viene un examen de admisión, opositores, habitantes de tal, ok, puedo hablar de partidos, no está fuera del contenido, está dispuesto de otra forma, ok. Vean, entonces yo me quiero detener con esto porque son 3,26. No sé si les han dicho que ahora es el primer corte. No. Ya. Entonces, yo ahorita esto. Esta es una ruta que la profesora Augusta Valle, especialista de la Católica, la encargada de la maestría, es una ruta para poder hacer la interpretación. Estamos perdón, entonces, este eje es un eje que todo maestro que enseña historia y la competencia 17 lo debería desarrollar. ¿Ok? Claro, aquí vamos a ver que el tiempo está insertado a partir del concepto de hecho histórico. No necesariamente está el tiempo cronológico. Recuerda que el tiempo no es solo cronológico, también es un tiempo entendido en la simultaneidad y en la cuestión del cambio. El concepto para enseñar tiempo que se debe trabajar es el cambio a corto o largo plazo. ¿Okay? Evidencia el pasado de la fuente, comparas, interpretas, evalúas, vuelves a ver cuál es la diferencia entre los hechos históricos y llegas a las fuentes. Llegas a utilizarlos, a integrarlo en tu explicación. ¿Se dan cuenta? Eso demanda la competencia 17. Y esto tendríamos que hacerlo en teoría en todo un ciclo y en todo nivel escolar de secundaria. ¿Ok? O sea, no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando uno tiene ese dominio del trabajo, como ustedes lo tienen, solo es ir poco a poco textualizando los caminos. Lo que les he alcanzado ahí tiene los puntos de llegada para cada grado. Este es un camino que se debe completar en quinto secundario, no en un primer año ni en un segundo. ¿Estamos? O sea, no es un camino que debe completarse en primero, en sexto de primaria. A veces cometemos ese detalle. Por eso es que ese trabajo que les he alcanzado es un trabajo muy riguroso de la evaluación de todos los estándares que nos pone el currículo nacional. Y que el estudiante hace un trabajo de fuentes, como pueden ver, formula una pregunta que tiene un problema histórico, se
van a dar cuenta que identifican un problema histórico porque se refiere a ese pasado en un tiempo circunscrito, delimitado, clara y precisa. Es una pregunta clara, precisa y debatible. Porque yo podría decir, solo el gobierno de José Balta conllevó la deuda externa que el Perú tuvo en ese tiempo, solo esos bonos, ese contrato firmado llamado Drake. No. Yo podría decir que hay otras causas que también llevaron a ese déficit económico. La ley de Un conciliación. exceso de obras, un tema vinculado con pagos anteriores a inicios del año, de gobierno, en fin. Pero miren, si se dan cuenta, vuelve a aparecer un término que suelo utilizar cuando enseño historia, que es en qué medida para que el alumno considere otros factores, pero eso exige un tiempo de trabajo. Yo insisto, lo puede reemplazar por el cual, por cuáles, no hay ningún problema, lo puede reemplazar, pero siempre el truco está en colocar eso de fue el factor principal, fue la causa principal, introducir en la pregunta un concepto clave que les mostraba, causa, consecuencia, pero lo que considere. Normalmente el mundo utiliza causa y consecuencia, he visto eso cuando se enseña historia, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ustedes esto y miren cómo el estudiante empieza a tratar de explicar la historia. Pone una cita, lo de rojo es su explicación, sigue con un cierre de una cita literal, utiliza otra perspectiva y cierra con una explicación. ¿Se dan cuenta cómo llega a construir una explicación histórica? A partir de la comprensión de una pregunta, del tiempo, de la revisión de fuentes. O sea, eso es bastante complejo. Eso incluso uno lo hace en una monografía, en una tesis, ¿no? Pero esto le da una herramienta fenomenal al que llega a la universidad. Saber hacer una monografía o de repente incluso saber investigar. ¿Ok? Son cuestiones que se van formando. No perdamos de vista esto, por favor, porque ahora lo que les toca a ustedes hacer es plantear una pregunta del problema histórico. Yo les voy a dar ahora un papelote y entre todos los integrantes de cada grupo van a plantear una pregunta de problema histórico. Anoten las 4 características, por favor, que tiene una pregunta de corte histórico. La pregunta de corte histórico tiene que ser clara. La pregunta de corte histórico tiene que ser precisa, es clara, es precisa, es controversial, es clara, es precisa y es controversial y está delimitada. Clara, precisa, controversial y delimitada. Si en algún momento se los invita luego a formar parte de este conjunto de esta ciudadanía para que escriban y todo lo demás, les pide plantear o enseñar a plantear un problema histórico, vamos a tratar de ahora hacer eso. ¿Vamos? Y también les va a servir para sus situaciones significativas. ¿Ya? A nombre del expediente, un panetón cada uno se lleva esa. Bien, aquí me detengo un rato para hacer este trabajo. Este es un esquema que lo vamos a utilizar ahora, pero luego también lo vamos a utilizar cuando veamos DP6C, pero me gusta que todos practiquemos el ejercicio con el problema histórico ahora. Para plantear un problema de corte histórico, yo solo les estoy pidiendo una pregunta. Una pregunta. Pero si se dan cuenta, ustedes tienen que circunscribir la pregunta a un tema. Un tema de contexto. Elija el tema que quieran en el libro. Cualquier tema y llévenlo a un... Primero, un problema socialmente relevante está en nuestro entorno. Segundo, un problema socialmente relevante sirve para enseñar las ciencias sociales y el problema como tal es discutible y tiene muchas posibles respuestas, muchas posibles soluciones. Entonces, hay que entender nosotros que aquí hay algunas ideas que pueden ser problemas socialmente relevantes, pero necesitan ser contextualizados. Por ejemplo, la publicidad en los alimentos.
¿Por qué sería un problema la mala o buena publicidad en los alimentos? ¿Alguien me puede decir si hay publicidad en los alimentos? ¿Sería algo? ¿Nos perjudicaría? ¿Nos perjudica? ¿Cómo así? ¿Qué nos genera aquí? ¿Nos induce ¿qué? ¿A un consumo irresponsable? ¿Puede ser? ¿A qué nos induce una mala Alimentación. publicidad, una publicidad engañosa? Desconocimiento. Alimentarnos mal, Alimentación. a exponernos a enfermedades. Cardiovasculares. ¿Ah? ¿Hay aquí en Barranca mala publicidad, una publicidad engañosa de los alimentos? ¿Hay alguna empresa que tiene un monopolio? Sí, dígame. Mayormente es la publicidad que viene de la televisión nacional. Ajá, muy bien. A nivel local es bien difícil. Gracias, maestro Eugenio. No tenemos esa cultura de informarnos acerca de lo que consumimos. Exacto. Eso es lo que realmente, incluso nosotros los adultos está, y en los menores más aún. Sí, pues, no. La competencia 19 de Ciencias Sociales te habla de un consumo responsable. Eso es rescatable, ¿no? Eso es muy rescatable. Cristian. No solamente es en el aspecto de las empresas, también los vendedores del mercado también hacen publicidad engañosa. ¿No? Te ponen ahí el precio, por ejemplo, una papa, 2 soles y dentro del cero le ponen el 50. No, el 2.50, si es 2 soles, es la más chiquita. O sea, eso también se observa. ¿Sí es? Y esa es una realidad. Y eso es algo del día a día y es un dilema que podríamos llevar al aula para poder desarrollar cuestiones para trabajar la competencia económica con algo vinculado al tema del bien común. ¿Eso le genera un bien a quién? El que yo compre con publicidad engañosa porque ya estoy ahí, lo tengo que consumir, lo tengo que comprar, lo tengo que adquirir. A los empresarios. O al vendedor, como lo ha dicho Cristian, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer ver que hay una cuestión llamada justicia que se tiene que fortalecer, que cumplir. Hoy en día ese concepto también ha caído mucho en desuso, ¿no? Y que en otros países del mundo se habla de justicia social, se habla de una idea de justicia de los ciudadanos globales, sin llegar al plano de quitar necesariamente lo interno, lo local, todo lo demás, ¿no? Entonces, yo quisiera detenerme aquí, les voy a alcanzar ahora unas hojas, con el permiso de Mario, para que podamos tener el trabajo de identificar 2 problemas que ustedes consideran que en Barranca son socialmente relevantes de abordar en el aula y que no debe escapar al aula. Solo 2. Vamos a ver si coincidimos. Y como profesorado necesitamos mostrar que hay cuestiones que pueden estar involucradas, no por obligación, sino también introducidas en un ABP. Bien, voy a mostrarles ahora que creo que ya entienden con mayor cuestión algunas cosas de la competencia. Hay una situación significativa. Algunas situaciones significativas que se plantean para cada competencia. A ver, una situación significativa tiene 3 grandes partes. El maestro Wilfredo González, especialista en la Católica, magíster en currículum, es el que me brindó en algún momento este esquema que me ha ayudado a trabajar por buen tiempo. En una situación significativa no debe estar introducida nuestra opinión como maestro. Es difícil, pero debemos tratar de situarnos a algo que está pasando, mostrarle el contexto o escenario, personajes, acontecimientos o sucesos. Ahí estaría el problema, ¿sí? Ahí estaría esa realidad que me están comentando, ¿no? La sociedad de Barranca tiene no sé cuántas motos informales, atropellos cada cierto tiempo. O sea, ahí están esos datos en bruto, ¿no? Datos. El estudiante lo recibe, se contextualiza con ello y acá viene el reto. Si en este contexto tú lo acercas a algún gobierno de turno porque has encontrado que es el origen
a alguna zona geográfica que es donde hay más problemas, o alguna cuestión que trae económica como evasión de impuestos, pues bien. Pero suponiendo que solo vas a trabajar una competencia y no las tres articuladas, tendríamos que tener aquí el problema o reto, esa idea que ya han aprendido de plantear un problema de corte histórico, y si es geográfico será un problema con cuestiones vinculadas al territorio, vinculadas al poder, que son cuestiones o conceptos que ayudan a desarrollar el aprendizaje de la geografía, y si son cuestiones sobre la economía, pues bueno, ¿no? Mercado, oferta, demanda, son conceptos que aparecen, siendo uno de los primeros también el tema de producción. En la propuesta de solución hay que ver que esta sea la evidencia de la teoría auténtica, que va a hacer para lograr afrontar ese reto. Y hay una diferencia entre problema, que es lo que hemos planteado, y el reto, que puede ser esa cuestión que a veces planteaba abierto en dos, favorable, desfavorable, negativo, positivo. Yo prefiero enseñar competencias a partir del planteamiento de problemas, pero no está mal si en algún momento nosotros tenemos planteamiento de problemas. Aquí puede haber una jerarquización de las preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que de una otra forma, esta es una experiencia de aprendizaje que dura 3-4 semanas. El colegio tiene normalmente 5 horas de ciencias sociales, y a pesar de todo tampoco alcanza, así que no se sorprenden mucho, con 38 alumnos en aula. Entonces, ahí como que malogró todo el panorama, y ya estaba un paraíso, ¿no? Tantas horas, ¿no? En fin. Entonces, si se dan cuenta, esta idea es prácticamente el propósito amplio, abierto, acá tiene político, económico y social, podría haberse quedado con 2. Pero aquí hay una pregunta interesante que te logra llevar a ver los efectos y a desafiar las cronologías. Por ejemplo, ahí te dice hasta qué punto las fuentes históricas nos permiten comprender con mayor precisión el impacto social de los hechos históricos de la Guerra Fría. Y hay una cuestión interesante. La pregunta es, ¿por qué no se pone el año? ¿A qué momento se está refiriendo esta pregunta? Se está refiriendo a que al impacto de la Guerra Fría. Entonces, ¿cuándo culmina la Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro. De Berlín. ¿Cuándo culmina la Guerra Fría según otros historiadores? Cuando se desintegra La Unión Soviética. Por eso no he puesto el tiempo cronológico, porque es el estudiante que determinará en su indagación esta cuestión que hemos visto. Esa idea multicausal, esa idea de cadenas causales que tiene la historia. Y eso solamente lo puede establecer alguien que aprende historia. Por eso que esta competencia es interesante, pero el tiempo es el peor enemigo. El factor de la disminución de horas, que no solo es Perú, también lo ha sufrido Chile, Colombia, y se han unido como bloque los profesores para poder conseguir algunas ideas mejores, ¿no? Entonces, al final se coloca la cuestión en torno a qué va a hacer, ¿no? Acá se decidió que sea una infografía para tratar de generar un primer aprendizaje. En este colegio se trabajaba los 2 primeros bimestres mucha oralidad, escribían algunas cosas, pero en el tercer y cuarto bimestre, cuando la oralidad estaba bien puesta, se empezaba a trabajar con la escritura, para llegar incluso a formar párrafos en el cuarto bimestre más extensos y argumentados. Entonces tampoco es escribir por escribir, a eso quiero llegar, ¿ok? Sino hay todo un proceso metodológico, colegiado, que se va afianzando con el ensayo y error. Y eso les toca de repente a ustedes, estamos, ¿no?, enseñando en las aulas, dialogar y ver qué puede ser lo mejor en eso. Bueno, me pidieron hablar de ABP y entonces vamos a tratar de ver que el ABP
nos muestra que se tiene que enseñar a partir de los problemas, pero que ustedes ya lo han tratado de ver con el ejemplo que hemos hecho a manera de taller corto, hablando de un ABP para historia, que es el que se lo voy a mostrar. Primero, hay una dinámica para desarrollar las habilidades y actitudes en beneficio del estudiante. El aprendizaje basado en problemas, porque no les voy a enseñar aprendizaje basado en proyectos, porque ese es otro nivel de articulación, de tiempo y todo lo demás. El ABP fácilmente puede reemplazar a una situación significativa sin ningún problema. ¿Estamos? Este ABP, tengamos en cuenta, puede ser usado como una técnica didáctica. ¿Ok? El aprendizaje basado en problemas tiene eso. Todos los conocimientos, las teorías, principios, conceptos, datos, todo eso que normalmente hemos hecho en una división de 3, en un esquema, en toda la pizarra, todo eso no empieza necesariamente con ese detalle, sino el punto de partida en el ABP es el problema que han planteado, bien estructurado, ¿ok? Por eso era necesario que aterricemos conmigo en ese planteamiento de una pregunta-problema, para que puedan ver que delimitando adecuadamente dan lugar a discusión. El aprendizaje basado en problemas tiene 4 fases, hay muchos modelos, es uno del que tomo, de un taller en la Cayetano Heredia, la Facultad de Educación que tiene, brindó algunos talleres sobre esto. Y lo primero que hacen al estudiante es presentarle el problema o situación. ¿Qué es mejor? ¿Tener la situación para plantear el problema o plantear el problema y luego buscar la situación? ¿Qué es mejor como profesores para ustedes? Porque el estudiante le va a presentar todo hecho. Problematizar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Plantear el problema o primero indagar sobre él? Plantear el problema y después indagar. Aunque no les parezca, lo primero, maestros, es indagar. Solo puedes plantear un problema, ustedes, porque son los que van a diseñar en un primer momento para modelar al estudiante, indagar para plantear un problema delimitado, discutible, controversial, pero el maestro. Esta es una pregunta, ¿no? Cuando nosotros vamos a enseñar, utilizando el ENECO, decía que es, primero, cuando uno presenta la sesión, a través del modelo ABP, lo que uno es, plantea un problema, y sobre ese problema, lo que uno hace, sigue la secuencia, ¿no?, de todo el proceso, ¿no?, crea las condiciones para que el estudiante se interese en indagar sobre dicho problema. Entonces, ¿cómo nosotros partiríamos eso al inicio? A eso sí, hemos entendido. Claro, a eso se le llama, pero para ustedes, ¿no? Porque estoy hablando con el estudiante. Cuando diseñas una cuestión, un problema, para plantear ese problema como profesor, para diseñar todo eso, yo tengo que primero documentar. A eso iba. Cuando lo enseñas, sí necesariamente, porque ya te das cuenta cuando estás enseñando sobre ABP, todo ese proceso sale de una pregunta, sale de una pregunta. ¿Ya? Entonces, maestra, de repente por ahí no me dejo entender, mis disculpas. Tengamos el tema de que una vez que se plantea esa pregunta retadora, esa situación, el estudiante va identificando necesidad de aprendizaje, pasa un proceso de aprendizaje y una respuesta al problema. Le voy a mostrar un modelo de ABP para luego buscar y ver características. Este es un ABP planteado para un módulo que tenía 4 horas a la semana y que se dictó solamente por un mes y medio, un mes y medio, ¿ya? Entonces, con eso ya se van dando cuenta que la ABP debería cambiar los cánones de nuestra estructura de cómo diseñamos, pero en realidad es el panorama de la institución que tiene que invitar al cambio. Es decir, ya no es inicio, proceso, cierre, tendría que haber otra secuencia didáctica. Y eso es un poquito complejo, más aún en un modelo en el cual ya tenemos. Las experiencias de aprendizaje han tratado de tomar eso. Pero miren el ABP, lo leo. El Tahuantinsuyo está en crisis, hay muchas comunidades rebeldes,
Los excedentes no alcanzan para contentar a los curacas que pertenecen a las etnias conquistadas o anexadas. Además, la élite cusqueña está en la pugna por la elección del nuevo Inca. El territorio se ve desmembrado y desordenado. Por otro lado, las diferentes regiones se siguen afianzando solo sus divinidades locales y en el campo de la economía, a pesar de los grandes recursos existentes, no se están sacando provecho. Esta es una situación creada porque le voy a dar un rol posiblemente al estudiante. La pregunta ahí le va a ayudar a adquirir varios conocimientos sobre historia. Para responder a esa pregunta, ¿qué podría ser la élite? ¿Qué necesito saber? El estudiante va a ir tejiendo esas preguntas en una primera reunión. ¿Qué necesito saber para responder a esa situación que me está dando? ¿Cuál es el primer paso que debo tomar? Saber quiénes forman parte de qué. La estructura, la pirámide. Muy bien, vamos por un lado, cómo funciona la economía. Necesito saber también de la élite. Sistema político, económico y social. Ajá. ¿Quiénes son los mitimaes? ¿Quiénes son los taconrunas? ¿Quiénes son los de la panaca real? ¿Qué más necesito saber? Este problema me habla también de las funciones y me habla de los dioses. Tendría que saber también de la organización religiosa. Miren Cosmovisión. claro, miren, y me brinda también el tema de las etnias conquistadas. Tengo que saber cómo trataban esa nobleza de O sea, ya estoy con varios campos temáticos que necesito para resolver este problema. Entonces, plantear este tipo de aprendizaje exige un amplio conocimiento profundo del campo como tal, de nuestro campo y nuestro conocimiento. ¿Ok? Bien. Sí, ahí voy a explicar La actualiza. Eso es un tema de contaminación auditiva, no para geografía. Maestra, ¿su nombre? Usted está considerando el texto como el problema histórico, o cómo lo está tocando el texto, o como la situación, Muy buena. o como la situación significativa, no. ¿Cómo lo está tomando ese texto? ¿Como problema histórico, como situación significativa, como simplemente un problema sobre el cual va a partir o va a desarrollar una temática? La diferencia entre el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y lo decía Luis Guerrero, creo que en el día 1 que tuvo un webinar con ustedes, se lo precisaba, es que el ABP puede tener problemas ideados, simulados, en algunos casos que le permita brindar algún rol, en fin. En cambio el proyecto sí más bien tiene que estar muy conectado con lo real y con un impacto en su comunidad y más local. Esto de aquí es un problema creado para que el estudiante pueda asumir la comprensión de un pasado. Si algo yo veo al ABP en una limitante, al menos en este ABP, si es que yo no le pongo la metacognición, la oportunidad para que el estudiante comprenda sobre su realidad, sobre su mundo contemporáneo, con este problema no la hace. Solo ve, se queda en el pasado por el pasado. Claro, está en un contexto. Se queda por el pasado. limitado. Se queda en el pasado por el pasado. Bueno, adquiere todo lo que hemos dicho, Claro, ¿no? Adquiere mucho contenido, mucho conocimiento, pero esa transferencia, esa idea para ver lo que el presente está pasando y ese vínculo queda ahí. Si es que no lo hacemos textual, se quedaría ahí, ¿no? Entonces, esto es una situación modelada, ¿no? En donde, bueno, valga la redundancia, se pudo hacer al menos la metacognición en la última semana para poder ver si estos problemas de fragmentación, si estos problemas de división étnica se siguen dando en la actualidad.
pero eso ya era como una extrapolación luego de haber resuelto ese problema. ¿Sí? Eso es lo que se planteó como un ABP resumido, pequeño. Si algo le podríamos agregar, de repente es esa metacognición más textual, ¿no? Que ayuda al vínculo con el presente. Cuando enseñen las ciencias sociales, no lo olviden. El mejor consejo que les puedo dar, si van a seguir haciendo, como dicen, por el factor del tiempo, algunas cosas que no se pueden cambiar radicalmente, traten por favor de tener en cuenta el vínculo con el presente. Es sumamente importante tener ese vínculo, porque si no, no podemos tener algunos detalles. Entonces, una cuestión que te invita el ABP y que te invita el trabajo con problemas socialmente relevantes es la cuestión vinculada con problematizar el contenido que tenemos. ¿Ok? Entonces yo quiero llevarlos a que ustedes puedan de una otra manera comprender que hay una problematización, que tienen que comprender una realidad, que el estudiante tiene que tratar de desarrollar el pensamiento social, que es el fin último de nuestra área. No lo olviden. No enseñamos solo historia, no enseñamos solo geografía, no enseñamos solo economía. Enseñamos a pensar en problemas sociales y a darle solución. Bajo esta mirada, ese es el cambio más frontal que tenemos por ahora. Esto, introducirlo como actividad para enseñar las ciencias sociales y también de P6C, es ver el tema de cómo se están generando discursos del odio en nuestra sociedad. ¿Alguien ha encontrado en nuestra sociedad actual discursos del odio? Aquí principalmente hacia quién se está direccionando las críticas frontales, radicales, muchas veces inventadas. Muy bien. Aquí tenemos al presidente. Alguien, aparte del presidente, que está entrando así con un palo muy fuerte. Aparte del presidente, en la sociedad, aquí Barranca, ¿tienen algún caso donde se vea el discurso del odio? Con los extranjeros ya hemos quedado que hay algunas cosas. ¿Con quién más? Los discursos del odio son expresiones públicas que difunden, incitan o justifican. No hay discriminación hacia los campesinos acá. Al que trabaja la tierra, todo bien. Las autoridades que han gobernado se llevan siempre eso. Pero ojo, los discursos del odio, ¿qué generan? Un clima de intolerancia. Exclusión. Exacto. Y va totalmente en contra de las dos competencias que hemos visto desde P6C. Pero tenemos que verlos para justamente visibilizar que no se debe hacer. Tenemos que visibilizar. Si vamos a seguir ocultándolo, eso genera dilema. Entonces, ¿dónde se notan los discursos del odio? En asuntos de color de piel. Sí. Hay acá racismo en sus escuelas. Sí hay. Broma nada más. Sí hay. Eso no va a desaparecer así nada más. Hay sanción con los que son racistas. No. Entonces, si es que no hay sanción, al menos hay que hacer reflexionar que tienen un rol, pero bueno, ¿no? Hay un respeto que se debe mantener. La etnia, hay pueblos, hay diferencias en Barranca, en sus colegios, en los alumnos que tienen, sobre todo los peruanos, hay uno que viene necesariamente de una parte de sierra, y como migrante. ¿Está notado? ¿Y cuál es el trato que le dan a estos estudiantes? No lo podemos cuidar del todo, yo lo sé. Y aparece el tema del bullying, ciberbullying y todo lo demás. Es leve, acá es leve, maestro. Leve. Sí, yo creo que eso es vital. A diferencia de otros índices de Lima, pues de repente, Mayormente en Lima. sí, en Lima es fuerte el asunto. En la religión, ¿cómo se maneja con el tema de la tolerancia religiosa? ¿Qué predomina aquí? Lo católico. Evangélico. Hay una coexistencia pacífica. No se escucha esa. Los evangélicos con los católicos. Hay tolerancia.
Muy bien. Entonces, cuando se trabaja sobre los discursos del odio, ahí sí uno puede tomar las noticias y los periódicos para DPCC o para de repente alguna situación significativa que quieran plantear para ese contexto o problema, y pueden comentar, pueden hacer el análisis con ellos de qué tanto esto conlleva a la idea de la justificación de la violencia o de la igualdad. Tenemos que aprovechar esos espacios para poder hacer con ellos la lectura de una pirámide del odio. Si DPCIC o la ciencia social no utiliza la metodología de trabajar literacidad crítica de las fuentes y analizar los discursos del odio como ejemplos que generan exclusión, intolerancia, una falta de vida en comunidad, nosotros vamos a poder ver que hay cosas que se van a invisibilizar y que van a tratar de dar lugar a estereotipos y a prejuicios. Hay cuestiones que han pasado pero se toman como normales. En el caso peruano, y creo que la maestra lo citaba hace un rato, hay personas, hay grupos, sobre todo los marinos, cuando se empieza el tema del terrorismo, quienes accionan son los marinos. No podemos decir eso, pero las fuentes están ahí para ser analizadas. Hay un buen libro que habla sobre el tema del rol de la marina y bueno, todo lo demás, ¿no? Yo no digo que haya cometido genocidio, creo que ese es un término que no llega a ese nivel, pero sí hay casos a nivel mundial que uno puede tomar como ejemplo también. Esto nos ayuda a desarrollar una relación sistema-mundo, es muy importante. Una pregunta. Sí. Disculpe. Esta pirámide, viéndola, se entiende de que el punto de partida para llegar, creo, ahí, a lo que es el genocidio, el punto de partida serían los estereotipos y prejuicios. Y eso es lo que tendríamos fundamentalmente que tratar, porque ahí está, podría decirse, el meollo de la base, el punto de la Pero justamente estos discursos del odio, que son estereotipos, rumores, chivos expiatorios, acosos, amenazas por diversas redes sociales, lo que genera el partido político, nuestro congreso, un lado, partido tal, son cuestiones que tenemos que analizar, porque si no, eso trata y va a generar un reforzamiento entre prejuicios, un reforzamiento entre estereotipos y sobre todo de procesos de otredad y deshumanización. Nuestros estudiantes se están deshumanizando por el uso excesivo de tecnología y las escuelas les cierran la puerta al trabajo con tecnología. Yo no digo que la tecnología sea la salvación, estoy a favor de la tecnología, pero alguien tiene que enseñarle a utilizar algo y volverlo un ciudadano digital. Si no somos nosotros en la escuela y no son los padres, pues bueno, alguien tomará ese rol, ese fierro caliente en algún momento. Entonces, sí, Eugenio. Sí, lo que no sé si sea la mayoría de las instituciones educativas, pero bueno, pues ya han manifestado de que la tecnología, el uso de los celulares es malo, ¿no? A tal punto, bueno, eso es lo que asumen alguna institución. Por ejemplo, acá en el Colegio Calamati, bueno, pues ya se ha llegado al extremo de prohibir, ¿no? Dice, incluso está en el reglamento interno que los chicos no pueden traer celulares, pero yo veo las cosas por el lado bueno. Soy maestro, yo prefiero tener a mis estudiantes, a mis 30 estudiantes, con sus celulares, obviamente, para uso pedagógico, ¿no? Lo malo es sí que los chicos obviamente se distraen con los videojuegos, ¿no? Su Free Fire y esos juegos, pero yo creo que ya depende también de cada maestro, cómo
vamos a llevar toda esa sesión, porque la información del internet nos salva en muchas situaciones. Hay cosas que como maestros no recordamos en lugar, y los chicos salen a reducir esa información y te ponen en una situación también de reto, ¿no?, para el maestro. Entonces yo creo que hay que darle buen uso al celular. Sí, eso es algo que debe estar dentro de un protocolo, de un MOOC, en fin, ¿no? Pero también tenemos la contraparte de que, bueno, ¿no?, entonces, para no generarnos problemas, no se graben en lugares que no queremos, no difundan información que no queremos, pues lo prohibimos. Entonces, ahí hay un concepto que es ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital se desarrolla a partir de un uso adecuado y consciente de la tecnología. No se va a desarrollar de otra manera. ¿Ya? Ahí hay que leer algo sobre Alberto Grau, que tiene que ser aquí, un grupo muy interesante de trabajo. Bueno, hay discursos de odio versus libertad de expresión. Cuando enseñamos las ciencias sociales y queremos plantear situaciones significativas, o cuando hay una enseñanza de las ciencias sociales, tengamos en cuenta eso, ¿no? Hay que encontrar en la sociedad cuál es ese discurso intolerante, cuál es ese discurso que está generando un odio y de otra manera que está incluso camuflado con los medios de comunicación. Y de estos hay mucho que identificar. ¿Por qué? Hay mucho que identificar, ¿no? Claro, muchos medios periodísticos, no sé si sean de derecha o de izquierda, ¿no? Hay un discurso del odio sancionable, que incitan a la violencia, pero a pesar de todo se siguen difundiendo, que intimidan, que hostigan, que generan discriminación, pero se siguen difundiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay discursos intolerantes que pasan a pasar a un plano normal, y hay discursos de odio sancionables. Hay que enseñar a partir de lo que en algún momento le llamamos dilemas morales, pero ahora la óptica de la enseñanza trata de acercar esto para que lean críticamente un hecho contado por dos versiones, por dos medios. Eso es muy importante. ¿Estamos? Y eso lo hace el que maneja la literacidad crítica. Este curso no lo tiene el Perú más que en 2 colegios que he podido mapear, y sobre todo estos colegios son privados. La literacidad crítica te ayuda porque vas a poder discutir a un problema socialmente relevante. Eso significa la PCR. Por ejemplo, ustedes me hablaban del sicariato. Lo pongo al centro. Sobre el sicariato. Hay hechos y opiniones sobre el sicariato, ¿cierto? ¿Todo Barranca es peligrosa? Nos lleva a generalizar. Hay que valorar la veracidad de la información. Y con eso le enseñamos al estudiante a no creer en el rumor, a no estar con la opinión, sino a argumentar y a ver qué fuente sale. Ayer asesinaron a 2 personas aquí, no un año frente del otro, un día después. Ajuste de cuenta. ¿Será? Entonces, ¿cómo yo le enseño al estudiante a cotejar esa información? Hay que evaluar la fiabilidad. ¿A quién estoy leyendo? O sea, si leo www. No sé qué, que no termina ni en edu, que no termina en o sea, pero le creo porque está en internet. Rincón del Vago, pornografía.com, y aquello. Entonces, ¿qué hago? Toma de decisiones para la acción social responsable. Entonces uno se pone a pensar, ¿es correcto difundir información falsa? ¿A quién estoy perjudicando si yo difundo información que no ha sido contrastada? Esa es una forma de leer, y no solo sirve para leer noticias actuales ni los problemas, también yo lo llevaría para poder ver la enseñanza de algún tema de interés social. Yo pongo acá el centro, de repente por ahí me decía el tema de inseguridad, sicariato, informalidad. Yo lo pongo al centro en informalidad. ¿A quién perjudica la informalidad? Al peatón. Al peatón.
Pero yo podría decir, ¿a quién más perjudica la informalidad? Comerciantes formales. Al sector formal. Entonces, el sector formal tiene una versión. Entonces, lo que esto me ayuda es a desarrollar ideas de perspectiva. Nociones que no soy yo la única persona que tiene la razón y la verdad, sino que hay muchas formas de ver el hecho, que hay muchas formas de ver la realidad. Por eso es que cuando empezaba sobre el enfoque, tenemos que enseñarle a ver una realidad que es compleja. Eso es muy importante de entender. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahora se puede pasar a hablar de alguna cuestión vinculada a algo que en DP6C y en Ciencias Sociales tendría que desarrollar a largo plazo, que es la educación para la justicia social y el enfoque. ¿Ok? Y con esto voy a pasar al plano ya de estudio de casos para ir cerrando la última parte. ¿Ya? Primero, la educación para la justicia social es un enfoque, así como está el enfoque de competencia, se complementa con una educación para la justicia social. La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades. Promovemos desde nuestra aula un aprendizaje, una enseñanza para promover la igualdad de oportunidades. O el alumno que tiene, no sé, que viene en auto, como tal, el alumno que tiene todos sus útiles al día, como tal, es el que, por lo tanto, tiene más opciones, más oportunidades. La igualdad de oportunidades, ¿cómo lo estamos contemplando en las aulas, cuando le enseñamos? Lima, Barranca, ¿te da igualdad de oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué es el sistema? ¿Por qué debe estar así? ¿Qué pasa si yo le planteo un estudio de caso donde veo que hay mayores beneficios para el sector masculino que el femenino? Que ganan más los hombres, por ser hombres, que las mujeres por toda la sabiduría que tienen. Y hay cifras que demuestran la afirmación que les estoy dando, maestro. Cuando habla del tema, ¿no? En función a la pregunta, ¿hay más oportunidades en Lima que en Barranca? Definitivamente que sí. Cuando uno hace la comparación, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, educativo, ¿no? Las universidades. Porque acá tenemos una universidad estatal que, bueno, hace poco, no tiene mucho tiempo, que es una dependencia de la Universidad de Huaraz, que, bueno, se convirtió ya en UNAP, pero que tiene muchísimas carreras. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tienen sus estudiantes para seguir de repente, ¿no?, en la profesión, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de empleabilidad, mucho más, ¿no? ¿Cuánto gana, por ejemplo, un ingeniero aquí en Barranca, un ingeniero de sistemas, empleado aquí en Barranca, y cuánto gana un ingeniero empleado en una empresa en Lima, por decir? Sí hay diferencia, hay mucha diferencia. Esos son ejemplos, Sí, específicos, ¿no? y creo que, creo que si uno arma una situación significativa donde hay un hecho, un contexto, con eso que comenta, que son datos, son cifras, no son opiniones de usted, sino son datos que se pueden textualizar, el enfoque de la justicia social para enseñar las ciencias sociales o DP6C ayuda, porque está aterrizando en un terreno de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos. ¿Cómo estamos enseñando el asunto de los derechos humanos? ¿Tiene más derechos humanos el varón por ser varón que la mujer? ¿El derecho a la vida no es el mismo? ¿Tiene menos derechos una persona que ha elegido otra opción sexual? ¿Tiene menos derechos la persona que no es católica? ¿Tiene menos derechos la persona que no vive en la capital? Entonces, ahí hay una cuestión para establecer el tema de derechos y toda la amplia gama y todo el estudio que ustedes tienen en torno a la idea de derechos de primera, segunda, tercera generación. Entonces ya no se enseña bajo una lista, ¿no?, nada más, sino se enseña a partir de tenerlo al centro para poder hablar de la equidad,
y para poder hablar de que cada persona puede desarrollar su potencial. ¿Sí? Entonces, yo quiero cerrar esta idea en torno a cuestiones como conflicto, como pobreza, como discriminación, que son tres ámbitos que uno puede discutir. Bien, yo voy a avanzar porque si no nos gana el tiempo, pero me gustaría que de una otra manera podamos ver nosotros lo que genera como tal un estudio de caso. ¿Está bien? Para que ustedes también ahora planteen algunas ideas en torno a una cuestión que son las acciones o propuestas. ¿Ok? A ver, los métodos de casos tienen estos tres. ¿Alguien ha utilizado la simulación y juegos de rol en algún momento de su tiempo de enseñanza en la escuela? ¿Alguien ha utilizado los juegos de roles como insumo? Sí. Sí, creo que casi todos, ¿no? No nos hemos disfrazado, pero al menos el alumno ha tenido un rol, ¿no? Tú vas a estar a favor, en contra, tú vas a hacer, no sé, la junta de gobierno, tú vas a ser de los jacobinos, tú vas a ser de los girondinos, ¿no? Divido el aula, ¿no? Tal vez por ahí ha utilizado los juegos de rol, pero ¿cómo relacionamos esto con un estudio de casos? Porque el estudio de casos tiene que ser algo estructurado como lo que vimos en el ABP. Un estudio de casos normalmente tiene la estructura que vemos aquí, para luego pasar a comentarles. Un estudio de casos tiene esta ruta primero. La presentación del caso. Se parece un poco al ABP, pero no es igual. Planteamiento de preguntas vinculadas a la problemática. A diferencia del ABP, el estudiante es el que determina esto. Aquí nosotros le brindamos preguntas, es muy parecida a la situación. Búsqueda y selección de fuentes, análisis de fuentes y proyectos o propuestas de acción. Quiero trabajar con ustedes esto antes de seguir explicando. Quiero mapear y quiero que ustedes vean cuáles son las propuestas, cómo conciben las propuestas ustedes de acciones. Como ahí ustedes tienen problemáticas que han detectado, quiero que me planteen al menos una propuesta de solución a esa problemática que han determinado. Solo una para cada problemática porque el tiempo no nos va a dar para más. Prendemos la luz del sistema, maestro, por favor. Tiene dos problemáticas. Elijas de esas dos, una. Y quiero ver cómo plantean la propuesta de solución. Porque lo que nosotros debemos pedir al estudiante es algo que a veces no podemos hacer nosotros mismos. ¿Qué características tiene la propuesta de solución? ¿Ya? Piensen en eso. ¿Qué características tienen las acciones? Deben salir adelante airosos, ya que he visto que han incluso hecho alguna acción o propuesta que no solo fue una como les pedí, sino fueron hasta 3 y en algunos casos hasta 4. Pero a mí me motiva ver que de una otra manera han podido identificar con este corto trabajo. A los estudiantes es que a veces les toma toda esta ruta, pero yo me he salteado un poco el asunto porque ustedes ya conocen la problemática a fondo. No necesitan leer más fuentes porque incluso la viven día a día, porque incluso está muy cercana a ustedes. Entonces, si se dan cuenta, el factor de tiempo también es aprovechado cuando tú acercas esa realidad al estudiante. Si el factor tiempo es un enemigo, hay que tratar de ver cómo podemos ir en contra de ese enemigo para poder tratar de cumplir con nuestros objetivos propuestos. Las propuestas de acciones tienen claramente 5 características que hemos encontrado por ahí. La primera es que muchas veces está focalizada hacia el problema. Tiene que estar focalizada hacia el problema. No puede ser tangencial, no puede ser a largo plazo. Por eso creo yo que las campañas pueden ayudar, pero a largo plazo y el problema puede seguir, puede tener otros agravantes, ¿sí me entienden? Entonces, focalización, relación con el problema, que sea viable. Tiene que ser una propuesta de acción viable, ejecutable, alcanzable.
sostenible. Tiene que ser sostenible. ¿Ok? Tiene que estar identificados los beneficiarios. Cuando el estudiante identifica quiénes se van a beneficiar, va a poder explicar cómo los va a beneficiar. Yo no puedo decir, voy a beneficiar a 150 estudiantes con este programa. ¿Cómo? ¿Ese programa que vas a implementar cuesta? Si cuesta, ¿de dónde vas a sacar los recursos? No, es que yo estoy imaginando. Tiene que ser algo que sea viable. ¿Ok? Y eso es complejo para los estudiantes. Este modelo que yo les he comentado, que lo podría hacer aterrizar con ustedes porque son unos genios, es a partir del trabajo que hacemos en el modelo de Naciones Unidas. Cuando se reúnen los diplomáticos, se reúnen con ustedes y con problemas en mesa, tejen rápidamente acciones porque su trabajo, su labor es investigar sobre cuestiones que su país adolece, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo han podido rápidamente afianzar ideas. Quisiera compartir algunos ejemplos para poder cerrar luego el taller. Entonces, no sé si algún grupo o algún equipo quiere tomar la palabra, por favor. Sería para mí muy emocionante y también estaría agradecido. ¿Hay algún grupo por ahí que quiera tomar la palabra y comenzar? ¿Hay algún grupo que se ofrezca como voluntario o lo elegimos como la profesional? Disculpe, yo, ¿para la exposición? Sí, para que nos puedan presentar. ¿Sí? Dale. Dale, Eugenio, ayúdanos. Gracias. Gracias. Bien. Compañeros. Adelante, mi estimado. Bien, compañeros. Bien, profesor yo. Profesor Mario, compañeros, a ver si nos escuchamos. En primer lugar, felicitar la exposición. Lo he hecho bastante entendible. Eso es lo que quieren los alumnos, que entiendan nuestro lenguaje. Bueno, y de paso, colegas, nosotros aquí como compañeros también, nuestra propuesta, pero antes el tema que hemos considerado es el tema de la inseguridad, ¿no? Inseguridad ciudadana. Creo que ese es un tema que a toda luz es bastante claro, evidente, ¿no? A propósito de una oportunidad había hecho un artículo sobre la inseguridad ciudadana, ¿no? Síntesis de la inseguridad en el Perú. Porque Barranca prácticamente es como una síntesis en realidad de todo lo que ocurre en el país, ¿no? Pero también habíamos considerado dentro de, como es un tema amplio, lo que es la extorsión a comerciantes. A mí particularmente no me parecía, pero mis compañeros dicen sí, ¿no? Sí existe lo que es la extorsión a empresarios, ¿no? Y aparte de ello también añadir asalto, por ejemplo. Y lo otro es el sicariato, ¿no? A raíz de que, creo que todos hemos escuchado por las noticias, apenas dejando un día o 2 días, han asesinado a personas, ¿no? Aquí por Pedro Sayán. A 3 cuadras arriba, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Bien, ante eso nosotros, a petición también de nuestro amigo Ion, nuestro maestro, nos pide que hagamos propuestas, lo mismo que nosotros también ponemos en el aula, ¿no? Para que los chicos planteen propuestas. Y esto también se relaciona mucho con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Nosotros hemos considerado lo que es aplicación de la ley de manera efectiva, ¿no? Es lo que la propuesta de nuestro amigo Tamay. Y por otro lado también tomar medidas de prevención. En la medida de prevención muchas veces ocurre, sabemos que la inseguridad en Barranca es, como ya lo he manifestado, pero hay que ser también autocríticos, ¿no? Nosotros cuando transitamos por la calle, muchos de nosotros estamos con el celular, ¿no? Vamos ahí atendiendo, qué sé yo, los WhatsApp, ¿no? Y eso es algo que también debemos evitar. Si no, nos quedamos sin celular. Muchas gracias, compañeros. Gracias, yo. Un fuerte aplauso para el maestro. Bien, creo que ha mencionado algunas cuestiones interesantes, luego de un pequeño focus group, de un debate interno, en donde habla del tema de una ley efectiva, ¿no? Yo me preguntaría ahí, maestro Tamay, de repente me ayuda, ¿cómo es el asunto de
ley efectiva? ¿A qué nos estamos refiriendo en especial? Bueno, colegas de todo, buenas noches. Me da la oportunidad de, a lo menos, tener un poco de sintonía, ¿no? Interesante su clase. Gracias. Quisiéramos que den cada vez. Gracias. Bueno, en ese aspecto, sobre la ley efectiva, por ejemplo, hay, delincuentes que no cumplen su ley efectiva, por ejemplo, ¿no? Hacen negulayadas, trámites con los jueces para reducir las penas. Hasta los mismos policías, ¿no? Hace poco en los medios comunicados se han encontrado los mismos policías que son autoridades sobornando. ¿Por qué no se va de frente a la casa? Solamente le damos, ¿no? Retiro nomás su institución nada más. Pero como acá dice, para que se cumplan leyes tienen que ser efectivas. Por ejemplo, en otros países, como Singapur. Acá cerca nomás, en San Salvador. Si eso no se hace, vamos a cambiar. Tenemos que salirnos pues de los derechos humanos, tratado de desajustar en Costa Rica, que traba, porque ya se está pasando ya mucho, pues, y tenemos que tener ya autoridades. Y la misma autoridad también son corruptas, los jueces, fiscales. Hace poco que en Barranca, por ejemplo, candidatos que han estado acá, han estado en elecciones, que han estado presos. Fíjense. Yo me imagino una clase de... Candidatos que están fugados, por ejemplo, un alcalde, tenemos a un presidente regional fugado. ¿Tú crees que la policía sabe dónde está? La policía sabe dónde está, la policía sabe quién roba, quién no roba. Los fiscales saben, otra cosa quizás se hagan la vista gorda, ¿no? Por eso es imposible. Muchas gracias, maestro. Sí, ya me imagino... Sí. La propuesta yo tenía entendido que deberían de ser enfocadas Estudiante. que sean alcanzables o realizables o factibles por los estudiantes. Así es. Mientras todo lo demás puede haber muchas propuestas de parte del Congreso Ciudadano, pero si no podemos nosotros proponer o dar el alcance para solucionar ese problema, Claro. Y vamos un poco por ese pequeño feedback de comentar. Claro, como adolescentes, como escolares, sería un poquito difícil llevar ese plano de ejecución, pero creo que como grupo, como adultos, lo han visto de una manera y eso me parece interesante. Yo me imagino que una clase que hagan ustedes de DP6C con ese enfoque crítico, con ese acercamiento de lo real, cuando tengan un concepto muy abstracto, muy difícil, busquen ese vínculo lo más cercano con el auditorio que tienen y van a poder aterrizar bastante bien, como han visto, con los problemas socialmente relevantes. Que no es nada nuevo, ni es un enfoque de otro mundo, pero te ayuda mucho a congeniar con cuestiones que están pululando en el entorno, que es algo que yo pensaba ayer cuando diseñaba esta serie de actividades o precisión. Una cosa es en la virtualidad, capacitar a los maestros a compartir ideas, y otra cosa es ya en el plano presencial. Entonces, sí, maestro. Sí, aprovechando porque todo esto es una experiencia, lo que los profesores vertimos y cómo tenemos que aterrizar en clase con los chicos. Es muy importante. Entonces, al hablar de la problemática del sicariato y todo lo que implica las extorsiones y todo eso, nosotros tenemos que partir con los estudiantes con ese aspecto de los valores, de la honradez, de la sinceridad, de la veracidad. Digamos que ahí tendríamos que hacer no solamente un trabajo minucioso donde se exponga casos, ¿no? Casos con los chicos y que ellos lo vean y lo resuelvan, por ejemplo, con las jóvenes de cuarto de secundaria y donde se problematice y entonces ellos mismos lleguen a unas conclusiones. Porque indudablemente nuestro anhelo es que realmente hayan leyes, pero es lo que justamente es la mayor falencia que tenemos en nuestros medios. Tenemos maravillosas leyes pero que no se cumplen. Entonces el trabajo es con los chicos, ¿no? Ahí indudablemente. Por lo pronto eso sería un mecanismo que se tendría que emplear más directo
Claro, para tocar esos temas. Claro, como decíamos, en un equipo donde estaba viendo y haciendo la retroalimentación, me hablaban de cuestiones en torno al tema de estas familias disfuncionales y de cómo esto disminuye la motivación del estudiante, cómo esto lleva de repente a afectarse, con algunos hacerse daño de ellos mismos, ellas mismas, o a alejarse de la escuela. Por eso que el área de P6C tiene el enfoque del desarrollo personal y del bien común, y dentro del desarrollo personal una parte efectiva, como lo habíamos visto, que no solo se desarrolla de una forma como el psicólogo la hace, sino también nosotros como maestros podemos acercarnos a hacer ver que hay una problemática que vale la pena detenernos a pensar, así como vale saber de historia, de geografía y de economía. Al fondo había una propuesta en torno al grupo de la parte posterior, en torno a trabajar, ¿no? Con los psicólogos, que los estudiantes se organicen junto con los psicólogos de la escuela, en este caso, y que puedan llevar a cabo una serie de focalización de los casos más graves, y luego de eso empezar a hacer las charlas y el tratamiento y el seguimiento para con estos estudiantes, que obviamente no lo va a hacer el mismo estudiante, sino lo hace una persona que aquí al menos tenemos, que son 2 psicólogos para una institución, que de todas maneras son pocos, pero al menos hay, a los de tener solo uno y todo lo demás. Yo veía, sí, maestra. Mire, estaba viendo que en el gobierno de San Tercero había dado la ley del matrimonio civil y el divorcio absoluto. Entonces, con los chicos, que ellos discriminen qué medidas, acciones han sido positivas y negativas. Y los chicos me lo han puesto, el matrimonio y el divorcio me lo han puesto pues en negativo. Pero le digo, ¿por qué el matrimonio es negativo? Aún. El matrimonio es negativo, no, profesora, porque el matrimonio no debe existir. Solamente la convivencia, profesora. ¿Para qué? Y el día si yo no soy partidario. ¿Para qué? Porque se queda con todos los bienes. ¿Para qué? Mire cómo no está arreglado, no está arreglado. Pero cómo me sacaron del contexto, ¿no? Por ahí ahora es que más allá del contexto es la representación que tiene de su realidad, de una idea de que eso funciona y de que de una otra manera tenemos que posibilitarle al estudiante pensar en que hay tradiciones y valores que podrían quería terminar, y por el divorcio, ¿y por qué lo has puesto entonces? No, eso me da igual, si no me caso no hay divorcio, y todito los chicos, pero sí, y la mayoría, el divorcio lo han puesto positivo. ¿Positivo el divorcio es, le digo? ¿Es positivo? Por supuesto, profesora. Así como hoy se ama, mañana uno se olvida. Está bien adelantada esto. Bien despierta. De eso hay que verdaderamente, ya a través de otra... Pero qué buena situación, porque nunca se ha olvidado de la Constitución. Y se ha generado de esta ley que luego ha evolucionado y ha tenido cambios. Pero miren la forma, los chicos pudieron tomar el ejemplo para que vean, por favor, para que vean lo que la maestra ha logrado acercando una cuestión de interés. No solo se acuerdan de lo del matrimonio, sino han aterrizado a partir de ver esa constitución y de esa ley que le pareció a ellos, con ojos del presente, le parece absurda. Pero ¿qué habrán opinado los que recibieron esa ley en el 33? Ahí vale la pena que el alumno le contraponga en esa pregunta y, ok, a ver, voy a ver, ¿no? Ah, mira, sí pensaba. Eso se llama empatía histórica. Eso desarrolla el trabajo de la empatía histórica. ¿Okay? Pero bien, buen ejemplo, maestra. Yo voy a cerrar algunas ideas. Quisiera un ejemplo más. Hay un grupo que me ha llamado también la atención. Si no hay algún voluntario, me gustaría que pueda intervenir un equipo más.
Estimado John. Comentario, ¿no hay? John. Sí. Claro que el tema es, creo que los demás grupos han trabajado en la inseguridad ciudadana, pero lo que ha dado nuestro grupo es más que todo, como dijo la profesora Carmen, ¿no? Es más que todo la práctica de los valores, concientizar a la población, ¿no? Y cómo lo buscan los chicos, a través de debate, foros, haciendo propuestas, ¿no? A las autoridades pertinentes, sería el comisario, alcalde, porque al final, como lo han dicho, los estudiantes van a proponer, pero no van a dar prácticamente la solución a través de leyes. Lo que dan las leyes son las autoridades de turno, ¿no? Y por eso se invita a los debates y los foros para que los estudiantes también les propongan, ¿no? Qué iniciativas pueden proponer y ellos si están en la posibilidad de aplicar eso, ¿no? Porque la intención es que ellos despierten conciencia ciudadana, ¿no? De debatir, argumentar, mejorar su sociedad, ¿no? En eso más que todo. Gracias. ¿Y han propuesto algo sobre la inseguridad a partir de los foros, creo que escuché? Claro, más que todo reactivar lo que antes había acá en Barranca, creo que en Perú, las juntas vecinales, ¿no? Que creo que se han perdido un poco en estos últimos años. Excelente, y eso se puede hacer en coordinación con las familias y los padres, digamos, es algo complejo pero viable al fin y al cabo, ¿no? Muy interesante, John, el equipo de John, muy interesante. Y aquí, a ver, maestro, por favor, ayúdenme con alguna lectura, alguien que no ha participado en el grupo, por favor. Somos tímidos. Me ayuda con la lectura de los casos, por favor. Gracias. Una buena ponencia, bueno, ya como estamos en la tercera prueba número 1, es una falta de cultura de reciclaje. No podríamos sacar en Barranca, no una cuadra, tuvimos un montón de hacer. La mitad nos falta de conciencia. En esta situación, yo he visto por una carta de alternativas. La número 1 es aprender a reciclar los residuos sólidos. Muchas veces no tomamos por esquinas, pero para que no lo rectifica. Y hoy en día es material que acá tenemos que no quedar a conocer con los chicos. Luego nos sacamos aquí y elaborar tanto que permitan reciclar los residuos sólidos. Hoy en día que el colegio sea listo, pero el jairo nosotros básicamente lo vemos, pero llanamente a veces las personas lo botan y eso ahí nos perjudica para, en todo caso, no para llegar a cabo este trabajo. Y por último dice, no, tomar conciencia en el uso de productos biodegradables que no afecten el medio ambiente. La moneda, ¿no? Que es medio ambiente, ¿no? Pues hace frío, hace calor y hoy en día pues, el problema no acerca de los residuos sólidos. Y eso que deberías aprender a reciclar, ¿no? Muy interesante. El asunto vinculado con la temática de la cultura del reciclaje es un buen vínculo con dos competencias como es gestión del espacio del ambiente y con la de recursos económicos también pareciera que se vincula muy bien. Entonces vemos cómo al final podremos ir desarrollando ideas articuladas siempre en cuando prioricemos una cuestión mediante un ABP o mediante un estudio de caso. Ya hemos visto, yo me he salteado algunas fases del estudio de caso porque obviamente tendremos aquí para que busquen información, la indaguen y todo lo demás. Ustedes conocen la profundidad de esos problemas, por lo tanto he tomado el punto de partida y el punto final. Y creo que sí el punto final merecía esta actividad de ver cómo están planteando las acciones, ponernos en ese rol de lo que el estudiante le pedimos, nos ayuda muchas veces, ¿no? En el modelo de las Naciones Unidas, los diplomáticos cuando hacen un pedido, una solicitud, fundamentan esa petición a partir de que sea viable, sostenible, alcanzable, beneficios, financiamiento. Entonces, no perdamos de vista eso. Un buen lugar de donde sacar motivos para trabajar de P6C son a partir de los ODS. Aleida está muy de moda, la maestra Aleida en el norte tiene focos de trabajo sobre el tema de las ODS, más allá de la gamificación, ¿no? Nuestra amiga que quedó, sabemos, 50 finalistas de la Top Teacher Prize. Innovation. Ella trabaja y ha tomado los ODS. Entonces nosotros, hay una tendencia muy fuerte en el mundo, desde hace unos 3 años, con mucha continuidad, revisen los ODS nuevamente.
vuelvan sobre ellos. Eso no quiere decir que no lo hayan hecho antes. Estoy seguro que aquí hay muchos maestros que le han sacado provecho a los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos que plantea la ONU. Y si quieren más ideas para ver esos temas de cómo va el mundo, revisen la plataforma de la ONU y los focos que tiene para cuestión del hambre de la FAO, para cuestión de la salud de la OMS, a la OIT, y ahí van a encontrar problemas que podrían ser anotados en la situación significativa o en el estudio de caso que quieran plantear. ¿Ok? Entonces yo voy a ir cerrando con algunas cuestiones teniendo en cuenta esta idea. ¿Ya? Permítanme por favor algunos puntos finales. Bueno, en cuestión de la economía, el trabajo de los recursos merece algo más a profundidad. No quiero ser superfluo, pero no quiero dejar pasar la opción. El recibo de luz, el recibo de agua, para ver la cultura del ahorro, es muy interesante de trabajarlo, sobre todo en secundaria, que ya no hacen un análisis solo de la cifra, sino pueden ver progresión, pueden ver en perspectiva esos gastos. No es solo elaborar un presupuesto, es también desarrollar cultura del ahorro, ver las entidades bancarias, ver el Fondo Monetario Internacional. Criticable o no es lo que tenemos por ahora. Ya la micro y macroeconomía está presente, pero no es la única variable o enfoque económico que tiene o debe tener el currículo, sino el currículo nacional podría ir a un planteamiento de la enseñanza de la economía a partir de poder cuestionar el modelo que tenemos y a las falencias del modelo económico que tenemos. ¿Con qué finalidad? No de cambiarlo, pero sí de mejorarlo o potenciarlo o permitir que hayan opciones para. Lamentablemente nuestro modelo tiene muchas cuestiones fuera o más allá de que la Constitución del 93 lo tenga solucionado. Yo no creo que un cambio de Constitución pueda ir más allá de. Quiero cerrar comentándoles esta experiencia integradora. Luego de 4 años de acompañamiento, de una comunicación constante y de un trabajo muy metódico con un grupo de colegas en una institución privada de Lima, pudimos llegar a trabajar experiencias integradoras de ciencias sociales. Algo que les ha acercado las experiencias llamadas EDA en algún momento de la pandemia, ¿no? El Ministerio de Educación como que lanzó esas propuestas un tanto ambiciosas porque juntaban ya más de 3, más del área, quería entender a la interdisciplinaridad. Entonces yo creo que tenemos que ir con pasos. Yo lo que les he mostrado aquí es con el objetivo de que me entiendan un poco más a fondo esta experiencia integradora, en donde enseñamos la revolución industrial contemplando el presente de esos países que fueron cuna de la revolución industrial. Eso nos hacía ver en retrospectiva histórica qué inventos fueron creados, qué causas motivaron a que eso sea foco de la revolución primera y segunda revolución industrial, un contexto de cómo están esos países actualmente, cómo le han hecho frente a esta pandemia, cómo está la economía, y a partir de eso el estudiante podía analizar el modelo económico que tenía el país, acercarse a la idea del modelo económico y luego tratar de discutir por qué hay países que tienen un modelo económico distinto. ¿Es el modelo económico quien está generando estos problemas que tenemos o cuál es el asunto? Entonces de esa manera enseñábamos un pasado vinculado con un presente de estos países, una ubicación de las masas geográficas, continentes, países más relevantes de algunas zonas del mundo, y veíamos los modelos económicos distintos al neoliberal, distintos al modelo económico socialista, y por qué no decir, encontraban una